He dudado mucho si hacer este vídeo en castellano o en catalán. El vídeo trata sobre los indianos catalanes. El tema de los indianos, la verdad, no existe mucha información. Es como si fuera algo que no se quisiera recordar o aceptar. He considerado que el tema de los indianos es importante no solo para los catalanes, sino también para los españoles, porque ayuda a entender muchas decisiones y comportamientos de personas y de políticos de la actualidad. Y más después de esta pesadilla del coronavirus. Así que empecemos. A mí me gusta mucho revisar la historia porque ves cosas que se han hecho bien, algunas otras no tanto, y entonces aprendes. También me gusta escuchar, y escuchar todas las opiniones. Y cuando hice el hilo sobre el derecho de pernada, hubo una señora en Twitter que me dijo, que los catalanes no siempre habéis sido tan buenos, ¿eh? Y me puso un enlace sobre los indianos catalanes. Cosa que le agradezco porque me enteré de muchas cosas que desconocía. Porque no es fácil encontrar gente con opiniones contrarias a las mías que en vez de faltar al respeto, como hacen muchos, y que no argumentan, y solo se dedican a poner gifs y emoticonos absurdos, pues que en vez de todo eso, gente que argumente, ¿no? Lo miré y me parecía muy interesante la información. Para complementarla seguí buscando referencias. Me salió Dolça Catalunya, una web que, parece toda en sí un discurso de ciudadanos. Decía cosas ciertas, pero otras que se veían que estaban claramente manipulados. Entonces continué buscando y fue para un escrito muy interesante de Jordi Maluquer de Motas, un doctor en Historia por la Universidad de Barcelona y catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universitat Autònoma de Barcelona. Se dedica preferentemente a temas de historia económica y social relativos a Cataluña y a las Antillas. Por tanto, consideré que ese escrito cumplía el propósito que yo quería de buscar información de algún experto en la materia. El escrito del doctor Maluquer empieza con una referencia a lo que escribió en 1930 Bofill i Matas. Bofill i Matas, miré quién era y encontré que era un militante de la Lliga Regionalista, los catalanistas de Francesc Cambó. Francesc Cambó, para quien no lo sepa, era muy amigo del rey Alfonso XIII y es el que intentó pactar una autonomía con el rey. El escrito dice: la conmoción del año 1898 fue más un reflejo de la conmoción de los elementos económicos de Cataluña por la pérdida del mercado antillano que no una consternación estrictamente española. ¿Es cierto lo que dice? ¿Afectó más la pérdida de Cuba y Puerto Rico a los catalanes que a los castellanos? Maluquer deja caer en el escrito, sin afirmarlo, que el sentimiento nacionalista catalán nace a raíz de esta pérdida de las Antillas. Insinúa que la burguesía catalana capitalizó este nacionalismo y pone como ejemplo una referencia justamente a Cambó. Cambó había expresado en una ocasión que en 1898 es cuando se hace un planteamiento realmente serio del problema catalán. Hasta entonces nunca se habían preocupado por el tema catalán. Claro, esta reflexión de Maluquer no me dejó indiferente. ¿El nacionalismo catalán nace a partir de que España pierde las Antillas? ¿Es eso cierto? Claro, con la información que tenía no podía afirmarlo o desmentirlo, con lo que tuve que profundizar más en el tema. En un artículo del País encuentro la siguiente información. Se sabe que entre los años 1800 y 1850 proliferaron en Cataluña una serie de personajes emprendedores, a menudo de origen humilde y normalmente de pueblos de la costa, que fueron a hacer las Américas y que en menos de 50 años, amasaron todo el oro que el reino de Castilla les había negado en cerca de 300 años. Fueron los yuppies del 800, deleitosos de hacer duros a puñados y muy rápidamente, con todo tipo de negocios, incluidos los ilegales, y con muy buenas relaciones con la corona española. Con muy buena relación con la corona española. ¿Por interés o por sentimiento? Qué gran pregunta, ¿verdad? Por cronología, en Cataluña vi que hay tres tipos de indianos. Indianos, para quien no lo sepa, eran nombrados todos aquellos que fueron a las Américas a hacer fortuna. Los más antiguos, los pioneros, son los que marcharon a finales del siglo XVIII y volvieron en la primera mitad del siglo XIX. Los modernos, los más abundantes y famosos, son los que viven la aventura americana entre 1860 y 1890.
Y los tardíos, muy escasos, son los que marchan a las postrimerías del siglo XIX y vuelven a comienzos del siglo XX. El origen social del indiano también marcará mucho su carrera y así encontramos, por un lado, los que eran hijos de casa buena, que solían ser los cabalés. Los cabalés, hay que decir, los hijos que no eran herederos, por tanto se tienen que buscar la vida, puesto que el heredero saben que se llevará todo el patrimonio familiar. Después habían chicos sin necesidades económicas y que tenían ganas de aventura. Y por otro lado teníamos los hijos de familias menestrales, campesinas o de pescadores, que solían marchar de muy jovencitos, huyendo de la miseria o del servicio militar. Algunos cuando todavía no habían cumplido ni 15 años. Pero aquella gente catalana que fue a las Américas a hacer fortuna, ¿lo consiguieron? ¿Consiguieron esa fortuna? Pues muchos sí, y lo refleja este escrito. Los catalanes establecidos en Cuba eran tratados de aventureros, de yanquis de España, de judíos españoles, de israelitas de la cristiandad y de judíos completos. Un norteamericano decía sobre estos indianos catalanes: tienen poco del carácter que generalmente atribuimos, sin distinción, al español. Por lo tanto, existía o veían una diferenciación entre lo que era un catalán y un español, una percepción vista por un norteamericano de la época. No pueden decir que es supremacismo porque, a ver, alguna diferencia debía notar el hombre. Y después, en el escrito añade: llegan en la pobreza. Empiezan con una tiendecita de 2x2, viven de galletas y se levantan con paciencia, trabajo y economías hasta tener una fortuna. Y a diferencia de los yanquis, nunca fracasan. Un viajero francés también decía sobre los indianos catalanes: al ver esta gente sobria e industriosa que se levanta con el amanecer y trabaja sin respiro bajo un sol que enerva y que mata, lejos de sentir por ellos el desprecio con el que los mira el criollo, experimento el mayor de los respetos. Claro, si lo comparamos ahora fríamente, los catalanes éramos pues los chinos o pakistaníes actuales. Analicen el texto: vienen con pobreza, tiendecita de 2x2, viven de galletas, trabajan sin respiro y hacen una fortuna. Fijaos que muchos locales en Cataluña, en España, ¿ahora de quién son? De los chinos y pakistaníes, ¿no? Esto es para que tengamos en cuenta que antes de criticar a nosotros, que decimos: oye, se lo están quedando todo esta gente, que nos miremos al espejo y reconozcamos pues, que los catalanes hicimos exactamente lo mismo en las Américas. Y permitidme hacer un inciso importante. En el texto dice que los criollos no veían con buenos ojos a los catalanes, según dice este viajero francés. Criollos eran los que eran nacidos en el continente americano, pero de padres europeos. Los criollos fueron los principales impulsores justamente después de la independencia de Cuba. Debemos recordar también en la época en la que nos encontramos, y esto significa esclavismo. Los negros eran tratados como animales, como puede verse en este recorte de diario de la época. Por lo tanto, utilizar esclavos de sirvientas, de mano de obra, era lo normal por todo el mundo, no solo los catalanes. Al esclavo solo lo tenías que mantener. Esto quiere decir comer y techo, nada más. Nada más. Le podías castigar, pegar. Una vez lo comprabas, era tu propiedad y podías hacer con él lo que quisieras. Es muy bestia, pero era así. No entraré en la moral de aquellos catalanes que tenían esclavos, porque en aquella época, tristemente, pues era lo aceptado por todos. Y la moral, a diferencia que la ética, puede ser inmoral. No siempre lo que es aceptado por muchos es ético. Parece ser que los esclavos eran tratados con respeto por el amo, generalmente, pero sí que hay que decir que había una serie de gente, entre estas catalanes, que comerciaban con los esclavos, y no eran pocos. Estos hicieron grandes fortunas, y por lo tanto entiendo perfectamente que los criollos, que los esclavos no tuvieran una simpatía con los catalanes, puesto que metían a todos en el mismo saco, unos negreros. Justo es decir que fue precisamente un catalán el primero que intentó, en vez de usar esclavos, utilizar catalanes asalariados. Entre 1840 y 1841, el comercial Miquel Storch contrata un número reducido de catalanes. Los resultados que obtuvo fueron buenos inicialmente, pero los catalanes se resistían a trabajar jornadas de 18 horas diarias y exigían una manutención alimentaria más cara que aquella con la que se contentaban los negros, razón por la cual Storch acabó liquidando la experiencia.
Claro, si unos me salen casi gratis, ¿para qué pagar? Fijaros que ahora la explotación de muchos empresarios es muy parecida, ¿eh? Si esta persona que viene fuera, que malvive, acepta trabajar por poco, porque tengo que contactar a alguien de aquí del país, si deberé pagarle más sueldo. ¿Mm? Los años pasan, pero las mentalidades, como pueden ver, continúan. Pero volviendo al tema, ¿los catalanes consiguieron tanta fortuna en las Américas como se presupone? Pues parece que sí. Fijaos otro escrito. Buderman, un médico sureño, se preguntaba cuándo podía faltar para que los catalanes fueran propietarios de todo Cuba, de todo Cuba. Un cubano que se decía Sotolongo decía, ¿sabéis qué guarismos representan en Cuba las fortunas de los catalanes residentes aquí y ausentes hoy en Cataluña? Si posible fuera presentarlos, serían asombrosos. Pues sí, una parte muy considerable de las riquezas de Cuba son propiedad de Cataluña. Por lo tanto, el trasvase de capital de Cuba a Cataluña se intuye que era bestial. Los catalanes eran propietarios de todo Cuba. Así que recapitulando, para no perdernos, tenemos que muchos catalanes fueron a las Américas a buscar fortuna, algunos con una mano delante y otra detrás. Y que de nada, del nada, compitiendo con gente de otros lugares de España y del mundo, que también buscaban oportunidades allí en las Américas, los catalanes se hicieron los amos por delante de todos ellos. De unido, como decimos aquí en Cataluña. Es impresionante, impresionante, y de aquí se puede extraer lo buen comerciantes que eran y el potencial que llegaron a tener. También se ha mencionado, y no olvidemos, que los catalanes tenían muy buenas relaciones con la corona española. Algunos catalanes, como por ejemplo los Samá, acabaron recibiendo la Cruz de Isabel Católica en 1860, una distinción muy importante española. Con lo que se ve claro que en épocas bollantes no hay problemas, todos salían ganando, los españoles poderosos contentos porque se beneficiaban de las fortunas de los catalanes y los catalanes contentos porque iban haciendo caja, y anteriormente ya lo decía el artículo del País, que allí amasaron todo el oro que el reino de Castilla les había negado en cerca de 300 años. Por lo tanto, en aquellos tiempos de crecimiento económico, todos muy amigos. Y todavía desconocemos si tenían los catalanes un sentimiento nacionalista catalán. Yo diría que no, que simplemente un sentimiento monetarista. Mal nos pese, objetivamente, y negarlo sería una absurdidad, los indianos catalanes eran igual de explotadores y colonialistas que el resto. Muy amigos de la corona y nobleza española, y algunos traficantes de seres humanos. Sí que, según decía el norteamericano, la diferencia eran las ganas de trabajar y el don de gentes para los negocios. Pero de mentalidad colonialista y dominante eran exactamente igual que los españoles. Por los escritos sabemos que consiguieron grandes riquezas o fortunas modestas y después volvieron a Cataluña para mostrar que su aventura americana había sido un éxito y así demostrar también su ostentosidad. Algunos de los indianos se construyeron casas lujosas y jardines exóticos. Otros dieron dinero en el ayuntamiento de su pueblo para reformar calles, plazas, casinos, teatros, y algunos incluso llegaron a ser alcaldes. Hay también otros que demostraron su generosidad con los más pobres y contribuyeron a la mejora de la sanidad, de la educación y de la atención a la gente mayor. La Iglesia también fue una gran beneficiada de los indianos, lo que demuestra lo muy devotos que eran algunos de ellos. Gracias a muchos de estos indianos, muchos pueblos de Cataluña salieron de la pobreza y eso está documentado. Por lo tanto, el dinero de algunos de estos indianos repercutía positivamente en la gente catalana. Es innegable que explotaban allí y después lo invertían aquí. Éticamente vergonzoso, pero lamentablemente, de nuevo, no tan diferente a como es hoy en día, ¿no? Si nos lo paramos a pensar. Pero como saben, las cosas no duran para siempre, y teniendo en cuenta que según el censo oficial del año 1841, el 48% de la población masculina y el 43% de la población total eran esclavos. Si además contamos la semiesclavizada, se tendría que admitir que como mínimo entre el 60 y 70% de la población laboral estaba constituida por esclavos. Era obvio que tarde o temprano los esclavos se cuestionaran su esclavitud y los privilegios de los otros. Además, hay que recordar que en los Estados Unidos ya había una corriente fuerte de abolicionistas, gente que consideraba que todos los seres humanos somos iguales y que no puede haber esclavos. Los indianos catalanes, ¿de quién creéis que se pusieron a favor? ¿De los que querían abolir la esclavitud
o de los que querían mantenerla? Pues sé que esto va a hacer daño a muchos catalanes independentistas como yo, pero se pusieron a favor de los que querían mantenerla, codo a codo con los españoles. Pero no solo eso, no solo se pusieron en contra de la abolición de la esclavitud, sino que una vez se abolió la esclavitud en Cuba, cuando los cubanos, principalmente los criollos, empezaron a defender su derecho de autodeterminación, y esto todavía a mí me dolió y va a doler más a mis colegas, los indianos catalanes se opusieron firmemente. Se opusieron firmemente al derecho de autodeterminación. El sentimiento nacionalista cubano pues, lo impulsaron los criollos porque estos no podían ocupar principalmente cargos políticos y eclesiásticos en la Nueva España. Y claro, cuando tú ninguneas a una gran parte de la población, aunque creas que tienes el poder, pues ¿qué se produce? Se produce una insurgencia que al final acaba con la independencia, como fue el caso. Fijaos este texto para ver la oposición tan férrea de los indianos catalanes al derecho de autodeterminación cubano. John Way y Ferrer, indiano propietario rural, gran empresario textil y metalúrgico, campeón del proteccionismo y dirigente de la organización patronal más importante, y afirmaba que Cuba no tenía otros pobladores que españoles de origen peninsular o bien procedentes de Santo Domingo o del continente, de indiscutible raíz hispánica. Tan solo las reducidas minorías indígenas y extranjeras constituían una excepción, pero no formaban ningún grupo suficientemente amplio ni homogéneo. Por eso él consideraba que todo cubano que quisiera la separación de la madre patria era un mal español, y como tal digno de ser execrado. Execrado eliminado quiere decir maldito, maldecido. No solo pensaba que la independencia de la isla era injustificable, sino que no era nada conveniente para ella misma. Decía que la inmensa mayoría de los revolucionarios cubanos eran aventureros y hombres sin fortuna que tenían horror al trabajo y excesivo amor a los goces, y que quieren obtenerlos pronto y sin fatiga, dirigidos por unos pocos hombres fanáticos de una libertad extremada. Acojonantes, con perdón, las palabras de Way, porque yo al leerlas las podría encasillar a un discurso actual del PP, Ciudadanos o Vox, contra el independentismo catalán. Ahora no nos dice maldecidos porque hoy en día pues, el ir al infierno pues, no es algo que nos inquiete, ¿no? Pero el resto, lo de fanáticos, que no nos conviene, que no somos mayoría, es exactamente el mismo discurso. Y el decir madre patria ya, yo creo que ya se ve muy bien y muy claro que muchos indianos catalanes un sentimiento nacionalista catalán no tenían de ningún modo, de ningún modo. Pero fijaos qué más dice Way, que yo creo que con eso se puede entender mejor la raíz de esa obstinación. Way dijo que cualquier tipo de acuerdo con los insurrectos supondría la pérdida de los privilegios en manos de los peninsulares, y por esa razón sería inadmisible. Aquí está, la pérdida de privilegios. Eso es lo que les daba miedo, que el pueblo cubano tuviera libertad para decidir cómo quiere ser organizado, sus leyes, sus normas de juego. Claro, porque ellos se quedaban fuera, con menos poder y con menos privilegios. Por lo tanto, de ahí su intransigencia, porque lo que querían es el control del poder. Sería injusto, pero responsabilizar exclusivamente a Way de esta rígida actitud. Él no hizo otra cosa que asumir el papel de portavoz autorizado de toda una clase, de toda una clase. A título de ejemplo, se puede acudir también al discurso del industrial Puig i Llagostera, que hizo en las Corts, que dijo, como dice la escuela, sálvense los principios y piérdanse las colonias. No, sálvense las colonias y piérdanse los principios. Húndanse los principios, pero sálvese el país. Claro, el poder por encima de todo, de la ética, de los derechos humanos, de todo. Todo se basaba en eso, en poder. Poder y no pérdida de privilegios. Como en el derecho de pernada, es que es lo mismo, es siempre lo mismo. Pero claro, para asegurar su estatus, aquellos catalanes que llegaron con nada, parece que habían olvidado lo que eran. Parece olvidar que lo que eran tantos años de poder los transformó seguramente. Tenían tanto miedo a perder Cuba, que un batallón de voluntarios catalanes fue enviado a Cádiz, desde donde partió con el vapor España en 1869, y fue la primera fuerza militar, la primera que llegó a la isla desde el inicio del levantamiento nacionalista. Este batallón se incorporó al ejército español y sus miembros, fíjense bien, sus miembros fueron autorizados a llevar como distintivo especial una barretina en la cabeza. Una barretina. ¿Para qué? ¿Para diferenciarse del resto, orgullo catalán, o para hacer méritos con la corona española? Bueno, vete a saber.
El autor del escrito, el Jordi Maluquer, sobre la posición de la burguesía catalana, escribe lo siguiente. La actitud decididamente esclavista de la burguesía catalana comporta una aparente contradicción, por cuanto no fuera sensato durar de la mentalidad moderna de este estamento, pero esta contradicción resulta poco sorprendente cuando se advierte que al defender la esclavitud no se hace otra cosa que tratar de conservar el medio más seguro de mantener la dominación colonial. Y con esto, una reserva precapitalista, donde era posible acumular grandes y pequeñas fortunas que acababan por inyectarse en la economía y la estructura productiva catalana. Coincido plenamente con su análisis. La modernidad, el amor al prójimo, el defender la injusticia, se acaba. Se acaba cuando afecta directamente. Se puede ver, por ejemplo, ahora con los actores españoles, que son tan pro Sáhara, tan pro libertad, tan pueblos oprimidos, tan de izquierdas, pero en cambio con el tema del 155 y el 1 de octubre, se estuvieron calladitos, porque si no podían perder el trabajo o algo más. Yo me he permitido poner esta opinión final de Maluquer en actual, la pongo en actual, y sería así. La actitud decididamente unionista de una parte de la oligarquía y la burguesía catalana comporta una aparente contradicción, por cuanto no fuera sensato dudar de la mentalidad moderna de estos y de los partidos independentistas, pero esta contradicción resulta poco sorprendente cuando se advierte que al defender el diálogo y el federalismo y la no independencia, no se hace otra cosa que tratar de conservar el medio más seguro de mantener la dominación del capitalismo y los privilegios, con la posibilidad de acumular grandes y pequeñas fortunas que acaban para inyectarse, vete a saber dónde. ¿Qué os parece? ¿A que encaja con lo que está pasando? ¿A que contrae más sentido a las decisiones actuales inexplicables? En definitiva, si se lo paran a pensar, es que todo se basa en una lucha de clases. Por eso no me gusta el concepto de que los catalanes somos los buenos o que malos eran los indianos catalanes o los españoles, porque no se trata de eso, sino que cada cual defiende lo que cree. Unos protegían y protegen su modo de vida, sus intereses, y por eso en el caso de los indianos catalanes iban de la manita con los españoles, porque el objetivo era común y era la no pérdida de privilegios. Es exactamente igual que ahora. Unos luchan para mantener el poder y sus privilegios y otros entendemos que el modelo de sociedad tiene que ser diferente y que todo tiene que cambiar. Y ahora en Cataluña muchos vemos y tenemos esta oportunidad de poder cambiar el sistema. Y creemos que merece la pena luchar y arriesgarse. ¿Por qué creen que no hicieron efectiva la independencia de Cataluña los que debían hacerla? ¿Por qué? Pues eso diré. ¿Qué pasaría si la gente toma el control del poder? ¿Qué pasaría si existe una revolución social? ¿Quién quiere la independencia de Cataluña? Quizás deberíamos ver primero quién quiere la independencia de Cuba, para tener una referencia. ¿Quién quiere la independencia de Cuba? Los indianos catalanes, ya hemos visto que no. Los terratenientes con privilegios, tampoco. Los esclavos tenían suficiente, tenían bastante con sobrevivir. ¿Quién luchó por la independencia de Cuba? Los criollos, ¿no? Aquella gente que había nacido en Cuba de padres europeos, aquellos son los que más querían la independencia de Cuba. Pues claro, veían los privilegios de unos, la esclavitud de otros y el desprecio hacia ellos. Y querían un cambio total. Además, como nacieron allí, pues querían su tierra. ¿Os habéis fijado que muchos de los activistas actuales independentistas catalanes somos los nietos y bisnietos de los abuelos que eran charnegos? Nuestros bisabuelos que vinieron a Cataluña para tener una vida mejor, por comida, para trabajar. Seguro que hay gente de 8 apellidos catalanes, muy indepe. Pero una gran parte de los actuales independentistas somos abuelos de charnegos. Y queremos la independencia por el cambio real, por el desprecio que ha demostrado el Estado y su justicia hacia nosotros, porque nos han pegado, porque habían pegado o matado a nuestros abuelos, porque nuestros padres vivían asustados. Y entonces no es una independencia que persigue la no pérdida de privilegios, es una independencia, podríamos decir, honesta. Somos como aquellos criollos y los hijos de los criollos que luchaban para cambiar el sistema en Cuba. La revolución cubana triunfó porque la panza no estaba llena. Es mucho más complicado hacer una revolución con una panza llena. Y muchos de nosotros pues tenemos la panza llena, no nos engañemos. También hay otro tema importante, que hace falta que nos preguntemos cada uno de nosotros. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a llegar para ser independientes? Claro, la independencia tiene un precio. La independencia de Cuba llevó muertos. Es el precio que tuvieron que pagar.
Pero claro, nosotros además tenemos un problema añadido respecto al que tuvieron los criollos, que es la distancia. Estamos demasiado cerca. No obstante, aunque los catalanes no somos personas de acción, sí que somos de reacción. Y cuando nos sentimos atacados o ninguneados, pues reaccionamos. Y volveremos a reaccionar, ¿eh? Pronto volveremos a reaccionar, porque cuando las negociaciones con el gobierno fracasen y desde aquí Cataluña los partidos independentistas ya no puedan ofrecer más zanahorias, más pastelitos, pues como la paciencia y la caridad se está casi agotando, pues esto petará por algún sitio. Si os lo paráis a pensar, no defendimos las urnas por unos políticos o por unos líderes, las defendimos por nosotros mismos y por la gente, sobre todo por gente mayor que con toda su ilusión pues se fue a votar y posiblemente pues veíamos que era la última vez que lo haría. Y lo hicimos también por dignidad, porque no podemos aceptar que un gobierno y un tribunal nos ningunee de este modo. Votaremos, sí, votaremos por cojones, y por cojones y poniendo los cojones, votamos y derrotamos a todo un Estado español. Pero nos frenaron desde aquí, ¿Y por qué? Si ya lo teníamos. Preguntaros por qué mucha oligarquía y burguesía catalana no apuesta por un cambio decididamente. Y quizás alguna burguesía de esta no pueda ver al establishment español, pero le apoya. Claro, pero entonces, ¿por qué no apoya la independencia? ¿Por qué está frenando la independencia o la está demorando? La respuesta también la encontramos con los indianos catalanes, porque este cambio puede comportar la pérdida de privilegios y antes de que permitirlo, pues se aliarán aunque fuera con el demonio. Si no, ¿por qué en el 1923 la burguesía catalana apoya el golpe de Estado de Primo de Rivera? ¿Por qué se alía con un dictador? 3 dies més tard, Miguel Primo de Rivera, el capità general de Catalunya, dona un cop d'estat. Té el vistiplau del rei Alfons XIII i el suport de l'alta burgesia catalana, que considera que la dictadura militar és un mètode efectiu per contenir l'agitació obrera. Com a dos grans espantalls que utilitza en Primo de Rivera per tirar endavant el seu cop militar i perquè Alfons XIII el beneeixi, són, en primer lloc, la crisi social, l'activisme dels treballadors i el segon espantall és l'espantall del separatisme. Pues porque tiene miedo de perder sus privilegios, porque tiene miedo de la clase obrera, porque tiene miedo del pueblo y prefiere un golpe de Estado militar que traiga el orden, que el pueblo tenga más poder. Entiéndanlo, si la independencia de Cuba hubiera asegurado los privilegios a los indianos catalanes y ser los únicos amos de Cuba, hubieran apostado por ella y hubieran dejado los tratos con la corona española. Yo creo que sí, seguro que sí. Claro, y el escenario después de esta independencia de Cuba, ¿qué pasó? Pues que muchos catalanes se ven obligados a irse de allí. Y al llegar aquí se les presenta un problema, un gran problema. Oye, ¿cómo podemos asegurar ahora nuestras fortunas y nuestros privilegios? ¿Quién va a defender ahora nuestros privilegios y el poder? Les voy a dar una pista. No es quién, sino el qué. ¿Qué puede asegurar nuestras fortunas y nuestros privilegios? Pero esto lo verán en la segunda parte. Muchas gracias.